La historia del queso y el vino. El vino en la antigüedad. La historia del vino tiene un lugar relevante en la historia de gran parte de las culturas actuales, y tanto su elaboración como su consumo han variado de acuerdo a su esplendor o decadencia. La historia de la vinicultura inicia casi junto con los orígenes del hombre, quien al volverse sedentario empezó la agricultura con el cultivo de higos, olivo, trigo y vid. Aunque la vid ya existía mucho tiempo antes de que el hombre apareciera, se cree que la vid, al igual que gran parte de las especies frutales, se originó en Asia para luego distribuirse al resto del mundo. Así pues, los primeros vestigios de cultivo de la vid o vid se remontaron en Medio Oriente, donde desde el año 800 a.C. ya practicaban el cultivo rudimentario de uva silvestre. En Egipto y Mesopotamia, 400 años antes de Cristo, en el mar Egeo, localizado entre Grecia y Turquía, 2500 antes de Cristo. El vino en la antigüedad no se parecía en sabor a lo que conocemos hoy como vino. La mayoría de las civilizaciones bebían el vino mezclado con leche y miel, con la finalidad de mejorar su sabor, y solamente la cultura judía, por respeto a Dios, bebía el vino, como lo hacemos en la actualidad. Más allá de sus componentes, de sus manos, de modos de producción, el vino ha ocupado un lugar relevante en la historia de la antigüedad, de las grandes culturas. ¡Está dormido! A diferencia con los blancos, las pastas resultantes del estrujado deben pasar por el proceso de despillado, que consiste en separar el grano del raspón con el fin de que dure la maceración necesaria para la toma de color. Los vinos generosos se tienen por generosos aquellos vinos que tienen una graduación alcohólica elevada, generalmente comprendida entre 15 y 23 grados, aunque su elaboración está extendida por diversas regiones. Los vinos generosos atienden a diferentes clasificaciones dependiendo del método de elaboración, crianzas y vino base empleado. Así, los finos se elaboran partiendo de un vino cuyas características encajan para poder atravesar todo un proceso de crianza sin perder su carácter biológico, después de añadir alcohol vinílico hasta alcanzar los 15 grados. El queso antiguo. Los orígenes de la elaboración del queso están en discusión y no se pueden datar con exactitud, aunque se estima que se encuentran entre los 800 años antes de Cristo y los 300 antes de Cristo. Existe una leyenda que se dice que fue descubierto por un mercader árabe que, mientras realizaba un largo viaje por el desierto, puso leche en un recipiente fabricado a partir del estómago de un cordero. Cuando fue a consumirla, vio que estaba cuajada y fermentada. Hay otros autores que señalan que el queso ya se conocía en la prehistoria, pero no se ha podido comprobar. Leyendas aparentes: probablemente sirvió como una manera de conservar la leche, aplicando sal, presión, antes de usar un fermento por primera vez. Quizá al comprobar que los quesos hechos en estómago de animales tenían una mejor y más sólida textura. Desde Oriente Medio, las habilidades en la manufactura del queso se produjeron en Europa, donde climas más fríos hacían necesarios menos cantidad de sal para la conserva. En la época clásica, la mitología de la antigua Grecia atribuye a Aristeo el descubrimiento del queso. En la Odisea de Homero se descubrió a un cíclope haciendo y almacenando queso de oveja y cabra. El queso moderno. Existen métodos diferentes para poder hacer el queso moderno: el cuajado, el procedimiento de la cajuada, el añejamiento. Sus pasos son del cuajado. El único proceso estrictamente necesario en la elaboración del queso es el dominio cuajado, consistiendo en la separación la leche usada en una cajuada sólida del suero líquido. El queso se pretende obtener será básicamente la cuajada. En el procedimiento de la cuajada, el queso ha adquirido una textura espesa y húmeda. Algunos quesos blandosos estarían prácticamente listos a falta de ser deshidratados, salados y empaquetados.
El añejamiento. Los quesos frescos ya estarían listos para consumir llegando a este punto. Sin embargo, a la mayoría de los quesos les queda todavía un largo periodo de añejamiento y curado hasta estar completamente listos. Esa fue la historia del queso y el vino.